Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial, una edición más de Interview. El día de hoy para hablar de temas de selección mexicana, para hablar de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano, buscamos a una voz autorizada, a un hombre que ha vivido en carne propia porque fue durante muchos años referente de la selección mexicana, campeón con el América y además vivió una aventura europea con el Stuttgart de Alemania. Se trata de Pavel Pardo, un hombre que se ha alejado de las canchas, que ha dejado un poco lo que es el fútbol profesional, pero no deja de vivirlo en el día al día. Un hombre que ahora tiene otras responsabilidades que tienen algo que ver con el fútbol, pero como ya les decía, no de manera profesional. Es Pavel Pardo, es nuestra entrevista del día de hoy. Disfruten. Bueno, pues estamos en una cancha de fútbol con un exfutbolista. Teníamos que traer 2 balones. Pavel, ahorita te voy a decir para qué, pero primero escoge, ¿Madrid o Barça? Tengo que ser leal al equipo que le voy, que es el Real Madrid. Estamos aquí porque es tu cancha, Pavel. Estamos en Brickell, en Miami, y es una cancha que ahora llevas por acá. Digamos que dejaste el fútbol, pero no lo dejaste del todo. ¿Por qué poner este campo de fútbol aquí? ¿A qué se debe? ¿Cómo fue? Siempre, obviamente el fútbol nos apasiona, es algo que siempre voy a llevar en las venas y siempre va a estar. Entonces el proyecto que estaba de abrir una cancha de fútbol encontró algo interesante, darle algo más al público, ¿no? En medio de tanto edificio, pues encontrar un lugar y bueno, lo tengo que decir, cuando me avisaron o más bien me dijeron de este proyecto que había, yo dije, y eso fue como en el 2009, que yo todavía pues obviamente estaba jugando y que ya yo quería poner mis raíces en Miami para el día de mañana que me retirara y tener obviamente un negocio y en el cual pues está este negocio que es Soccer Rooftop y que a la gente le ha encantado y tenemos clientes que siguen desde la apertura y siguen viniendo a jugar. ¿Por qué dejar el fútbol? ¿Por qué de repente cuando pensamos que iba a haber el Pavel Pardo entrenador o el directivo, la verdad tienes todo el perfil para ser técnico, ¿por qué te plantaste y dijiste, no, ahorita me alejo de las canchas, no quiero saber nada del fútbol profesional? Mira, algo muy sencillo, siempre me ha llamado la atención obviamente el ser entrenador, ser directivo, pero siempre van cambiando las cosas en tu vida y hay prioridades. Hoy afortunadamente pues tengo una familia y eso también lo disfruto mucho, ¿no? Es algo que después de 20 años, al estar siempre involucrado en el fútbol, después analizando dices, bueno, el ser entrenador pues es algo que te tiene que apasionar para poder hacerlo, porque si no va a ser difícil. Y dejar al lado obviamente, que es algo para mí, que yo crecí con eso, algo primordial y fundamental, que es la familia, pues pones las dos cosas en la balanza, que es lo más importante hoy, y hoy lo puedo decir, lo más importante hoy es mi familia. Entonces, el otra vez iniciar después de 20 años, pues otra vez tienes que viajar, fines de semana estar fuera, no ver otra vez a tu esposa, a tus hijos, y eso es algo que yo crecí con mi padre sobre todo y buenamente mi mamá, mi hermano, pero siempre detrás de mí y eso fue algo fundamental para que yo cumpliera mis sueños y yo ya los cumplí, que fue de ser jugador de fútbol, estar en muchas canchas, jugar mundial, 2 mundiales, ser campeón, que también, y hoy pues tengo hijos y hoy yo creo que tengo que ser el guía para poder hacer cumplir los sueños de mis hijos, así como en su momento mis padres, mi padre en este caso que estaba cerca de mí en el fútbol, pues es el que siempre estuvo atrás de mí. Entonces esa es una de las razones. No estoy alejado totalmente del fútbol, ¿no? En el cual hago cosas involucradas con el fútbol y eso es algo pues siempre que va a estar, siempre vas a estar ligado al fútbol, no vas a estar
totalmente fuera del fútbol. Pavel, hablemos de la actualidad del fútbol. Han pasado muchas cosas. En México vimos esta huelga de los árbitros, pero ¿es quizá un golpe de autoridad de los árbitros de parar la liga o es quizá también un ejemplo hacia los jugadores con todo lo que está pasando de Rafa Márquez, que quiere formar el sindicato, decir también ya basta? O sea, somos los protagonistas de este juego, denos el lugar que necesitamos. Se pueden mejorar muchas cosas en el fútbol mexicano, sí. Está la parte del jugador que está desprotegido, sí está. Y que bueno, que eso también algo, o comienza algo también, donde es una oportunidad, como lo dices, para que los jugadores también de una vez por todas se unan. También hay que entender que todos en México los equipos tienen dueños, a diferencia de otras partes, pero eso no quiere decir que el jugador tenga que estar protegido y que el jugador o los jóvenes, como pasa en otras partes del mundo, pues también se pueda exigir los derechos como empleado también, como jugador que es, y que como lo acabas de decir, al final de cuentas el jugador de fútbol es lo más importante. El jugador tiene que estar protegido, porque está desprotegido, esa es la realidad en México. Entonces, independientemente de que sean dueños o no, como pasa hoy en Inglaterra, hay algunos que son dueños también, pero el gremio está fuerte y sobre todo que también son, por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania tú tienes tus contratos con el club, pero son contratos laborales, que son las mismas prestaciones o las mismas leyes que te rigen como un trabajador de cualquier compañía. Entonces, también tendría que ser en México así, ¿no? Entonces, porque es una profesión, o sea, el jugador de fútbol por eso se dice jugador profesional, no eres jugador amateur, o sea, es profesional, es tu profesión. Y como tal, y como cualquier otra profesión, pues se tiene que hacer y tener, y también los contratos pues tienen que ser avalados también por las leyes laborales. Pero ¿por qué FIFA no hace nada, Pavel? ¿Por qué aquí hay un pacto de caballeros que no te permite cambiar de un equipo a otro? ¿Por qué hay un draft en donde a los jugadores nacionales solo les dan un día para fichar cuando generalmente tienes un mes en el mercado para irte a un club? ¿Por qué se permiten esas cosas en México? El que la lleva de perder todas, y ni hablemos de la regla 10-8, es el jugador mexicano. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es algo que siempre he preguntado exacto. ¿Por qué en otras partes del mundo se hace? ¿Por qué la FIFA dice, ok, está bien, mientras ustedes hagan su liga y son afiliados a la FIFA, pero ¿por qué esta regla sí pueden hacer y no tiene que ser como en todas partes del mundo? Esa es la pregunta. Entonces aquí viene, como tú dices, hoy a lo mejor lo que se está viviendo, pues yo creo que a lo mejor también puede ser algo que para los jugadores, que hoy en día también el jugador está cansado de este trato, de estas cosas que pasan y cómo suceden para que el jugador de fútbol esté más protegido. ¿Perjudica todo esto a la selección mexicana? En muchas cosas, pero hoy el seleccionado nacional, que hoy la mayoría juega en Europa, pues hoy está tratando y también quiere hacer algo diferente, a diferencia de otras épocas que eran solo algunos en la selección y los más fuertes, y a lo mejor los que iban empezando una carrera pues tenían ese miedo. Hoy no, hoy afortunadamente estos jugadores que están en Europa pues pueden hacer la diferencia, y yo creo que eso también es bueno para el fútbol mexicano. Tú en tu día fuiste de los primeros que, estando en Europa, cuando te convocaron a la selección, dijiste, puedo ir a un torneo, por regla de mi club, por regla de tal, y en tu momento hubo hasta quien te criticó, ¿no? Por decir, renuncia a la selección, no está comprometido, no tal. Hoy todos los de Europa van a un solo torneo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el jugador de fútbol tiene esa, o sea, no, ¿cómo te puedo decir? El club de fútbol se compromete también con el jugador de fútbol. Entonces dice, como club, yo te tengo que dar 30 días de vacaciones, cosa que en México no pasa. Van una semana, si les va bien. Y si les va bien. Entonces, son derechos que están. Entonces, ¿qué es otra parte? Pues el equipo dice, está bien, yo te tengo, son 30 días de vacaciones, puedes ir a un torneo, no a dos, porque si no, no vas a tener tus vacaciones.
Y eso es algo que no entiendo. Y qué bueno que tomas ese punto. ¿Cuidan más al jugador en Europa? Por supuesto. Porque ese es, o sea, yo como empresa mismo, en un negocio, lo que sea, los jugadores son los activos y hay que cuidarlos como tal. Entonces la empresa también tiene activos y ¿qué pasa? Yo tengo que cuidar mis activos y tengo que generar. Pues entonces el fútbol también así, porque hoy en día el fútbol es un negocio. Pero muchas veces, o hoy en día está rebasando lo económico a lo futbolístico y creo que ahí es donde vienen todos los puntos importantes, ¿no? Que no puede rebasar ni uno ni lo otro. Entonces tiene que haber una balanza y tiene que haber un equilibrio donde estén a la par las dos cosas. Entonces yo creo que hay cosas que se tienen que mejorar, hay cosas que sí están mejorando. Y es cierto, el jugador de fútbol está, y en su momento que yo no fui a la selección esa vez, también, nadie lo dijo, pero es cierto, estuve vetado de la selección como por 6 meses. No fui más a la selección. Por no ir. Es cierto. Oye, Pavel, no es darte bola, serías un gran directivo, creo que administras muy bien, sabes muy bien de la parte administrativa y conoces lo que siente el jugador. ¿Cómo ves a los mexicanos en Europa? Hay 12, 13 jugadores y creo que cada vez lo están haciendo mejor. Sí, hoy veo mejor a los jugadores y son etapas muchas veces. Yo creo que hoy la selección tiene un plus, que todos los jugadores están jugando en sus equipos, son titulares constantes en sus equipos y eso también habla de las cosas como los jugadores mexicanos han respondido y siguen respondiendo. Y la gente en Europa confía en el mexicano. Entonces, yo creo que es un orgullo que nuestros jugadores estén jugando hoy en día. En su momento se les criticó a muchos porque no estaban jugando. Y de la selección, ¿cómo la ves? Han criticado mucho a Osorio por el 7-0 ante Chile, pero el tipo ganó en Estados Unidos, ganó en Honduras, está caminando prácticamente en la eliminatoria. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, me quedo con la parte de que esto ya pasó. Si nos vamos a quedar en el 7-0 y que si esto, que si eso ya. O sea, ya pasó, el pasado es pasado. ¿Qué hubieras hecho tú como líder de la selección en su momento? ¿Les clavan 7-0? Llegaste a ser capitán de la selección. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Cómo que qué se hace? O sea, ¿qué se les dice a los demás para levantarles la moral, pues? Bueno, es un partido que jugó mal México, un partido que Chile llegó, cada vez que llegaba hacia un gol, y bueno, son partes, son descalabros que tienes. Brasil tuvo 7 goles en una Copa del Mundo, obviamente vas a ser criticado, no esperes cosas buenas, y eso es parte del fútbol, eso es parte de la profesión, que el jugador de fútbol tiene que estar acostumbrado y tiene que saber que hay momentos que le van a criticar cuando está mal y cuando está bien, pues se le va a hablar bien. Eso es algo... Pero ¿no es un poco absurdo que sigan pidiendo la cabeza de Osorio 5 meses después? Por eso te estoy diciendo que eso ya pasó, hay que dejarlo en el pasado. No nos olvidemos que hay algo importante y que en México muchas veces no se cumple. Esto se llama proceso. Yo tengo un plan, tengo un proyecto. Entonces, ¿cuál es el...? A Osorio se le contrató por 2 cosas, creo, importantes. Que México otra vez estuviera, que calificara al Mundial para poder jugar una Copa del Mundo y que todos obviamente queremos que México tenga ese quinto partido. ¿No? Eso es lo que todo mundo, y creo que se le contrató para eso, para una Copa de Oro ganarla. Entonces, hoy ha cumplido con los objetivos. Ahora, si tú tienes 5 torneos o 4 torneos o 3 torneos y de los cuales 3 no ganas nada, bueno, se hará un análisis y decir, a ti se te contrató por este objetivo. Entonces yo sé que al entrenador nacional se le ha contratado para llegar al Mundial. Ese es el objetivo número 1. Entonces nos desviamos muchas veces de eso. Ahora muchos dicen, bueno, pero otros equipos han destituido a sus entrenadores, aunque fue una Copa América, aunque fue una Copa de Oro. Bueno, sí, pero en la eliminatoria el entrenador y el equipo ha hecho las cosas bien. ¿Por qué voy a destituir a un entrenador si las cosas van bien? Ahora, si las cosas no caminan, si tu equipo no está jugando como tiene que jugar o como esperas que va a jugar, bueno, entonces se tomarán las decisiones, pero antes no hay que tomar decisiones precipitadas. Si el plan de trabajo, si el proyecto es que cumpla
para poder llegar al Mundial. Entonces, después el tiempo va a ir decidiendo. El tiempo ha dicho, y nos ha dicho más bien, pues que la selección está bien en la eliminatoria. Oye, Pavel, ya prácticamente ya en los últimos, quiero que me hables cómo fue tu experiencia en Europa, cómo lo viviste, de repente cambiar México por Europa. Sé que era un sueño que tú tenías, jugar allá, ¿cómo fue? Muy bien, cierto, fue un sueño cumplido, un sueño que si tú le preguntas a cualquier jugador o a cualquier persona, pues es como el sueño que escribiste, ¿no? Quiero jugar en Europa, llegar, ser campeón el primer año. Obviamente no esperaba ser campeón el primer año, pero sí tenía algo en mente cuando me fui de México. Y lo dije en varias entrevistas, que no iba a regresar a México si no triunfaba. Y cuando llegué a Alemania, eso fue lo primero que dije también en una conferencia de prensa, que yo venía a triunfar, que llegaba a Alemania a triunfar, y me preguntaban qué era triunfar. Entonces yo le dije, pues ser campeón de la liga, y otro de mis sueños es jugar Champions League. Y al ser campeón, pues ibas a jugar Champions League. Entonces, esa fue la experiencia que tuve, fue una experiencia de 2 años y medio en Alemania, donde aprendí mucho. Fueron como, podría decir, a lo mejor 10 años de mi vida, porque aprendí mucho, aprendí lo mejor de la liga, aprendí lo mejor de la mentalidad alemana, de las costumbres. Y bueno, hoy gracias a Dios pues me mantengo también ligado a la liga por las cosas que he hecho, por las cosas que no solo yo hice, sino que lo hizo Osorio también, que estuvo conmigo, y que también fue algo muy importante para mí, no solo en lo personal, sino poner el nombre de México en alto, y que hoy en día pues siguen confiando en los mexicanos. Le abriste la puerta a los mexicanos. Sí, le abrimos las puertas y gracias a Dios siguen confiando en los mexicanos. Y por último, Pavel, quisiera que me platicaras algo que leí yo hace poco que te pasó cuando eras jugador. ¿Es cierto que no te acuerdas de la final que ganaste con el América, esa final que ganaron después de 13 años? ¿Cómo fue eso y cómo pasó y cómo fueron esos momentos? Sí, porque recibí un golpe en el cual fui noqueado, seguí jugando cerca de 30 minutos más. Después al medio tiempo fui de cambio, salí del partido, de cambio, y después no me acuerdo de nada, obviamente, porque estaba noqueado. Y después fuimos campeones. O sea, levantaste el trofeo, y no te acuerdas. O sea, lo has visto, me imagino, en imágenes, claro, lo he visto en video. imágenes, en medio, y obviamente a lo mejor hoy tengo recuerdos. Nociones, ¿no? Porque al instante no te vas acordando. Hoy tienes algunas imágenes que te acuerdas de lo que ha pasado. Y también te acuerdas por lo que te dicen, ¿no? Mis compañeros me decían en ese momento, Duilio, que bueno, somos muy amigos y obviamente compañeros. Pues en ese momento me decía cosas y me recuerdo de cosas porque él me lo había dicho, no por... Pero ¿en qué momento se te borró el cassette? O sea, ¿en qué momento dejaste de asimilar lo que estabas viviendo? ¿Después del golpe, en el medio tiempo? No. Yo creo que cuando tú estás noqueado, ahí estás noqueado. O sea... Y a partir de ahí no te acuerdas, o sea, ¿regresaste a la cancha? Sí, regresé a la cancha, jugué todavía como 20, 30 minutos más. Y no te acuerdas de eso. Y no me acuerdo de eso. Una buena experiencia. Me imagino, bueno, pero fuiste campeón, que es lo importante, ¿no? Levantaste la copa y ahí está. Al principio de la entrevista escogiste un balón, Real Madrid, yo escogí el del Barça. Estamos en una cancha de fútbol, no podemos dejar de intentarlo. Eras el de los dardos envenenados, ¿eh? El del toque de la pelota. Espero que quiero siga retar siendo el día de hoy. Va, ¿cuál es el reto? Al travesaño. Perfecto. ¿Tú dices de dónde? ¿Tres intentos? De la mitad de la cancha. Va, a ver quién le da Vamos primero. Vale. Bueno, Pavel, al travesaño, 3 intentos. Vamos a ver. Primero la voz de la experiencia, primero los que saben. A ver si aprendo algo. Uno. ¡Cerca la bala! ¡Oh, muy mal!
¿Hay secreto para colocar la bola o no? Sí. ¿Cuál es el secreto? Le voy a pegar a donde dice Adidas. Y la pelota va a ir al travesaño. ¡Oh! ¡Dardo envenenado lejos! ¡Ah! ¡Lejos! No, qué mal. A ver. Vamos a medir. Bien, me ganaste. Pavel, muchísimas gracias. Te dejé. Nah, ¿cuál ¿te me acuerdas? dejaste? ¿Cuál me dejaste? No, pregúntale a los que están afuera. Dijimos que te dejaron. No, Bien ganado. No me quite Muy mérito, bien. no me quite mérito. Pavel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, es Pavel Pardo, un hombre que gozó, que disfrutó, que fue un futbolista profesional en toda la extensión de la palabra, pero que también sufrió lo que es jugar o lo que a veces toca por representar a México. Fue vetado de la selección mexicana, como él mismo lo decía, pero nada empañó su sueño de irse a Europa a triunfar, a ganar un título en la Bundesliga y a jugar la Champions League. Sin lugar a dudas, da gusto platicar con hombres como él, que hablan claro, que hablan de frente y que no se callan. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Esto fue The Interview con Pavel Pardo. Estén pendientes porque tendremos mucho más a lo largo de la programación de beIN Sport. Gracias y hasta la próxima.